refiere pues lo que el apóstol Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí hay varias cosas que usted y yo podemos estudiar. Sin embargo, he escogido el tema corrigiendo lo deficiente para estudiar mediante pues el mes de agosto, pero vamos a terminar con el mes de septiembre también. Y en aquel entonces dije yo que pues no está claro en qué era lo deficiente por las cuales las congregaciones en aquel entonces estaban pasando. Podemos leer la carta de Tito y nos da alguna inferencia concerniente a las deficiencias que estaban pasando las congregaciones. Sin embargo, para poder hacer una aplicación correcta para nosotros como congregación y también para las congregaciones de aquí del Valle del Río Grande, necesitaremos que hacer una encuesta para ver qué era o qué es lo deficiente nuestro. Y tuvimos diciendo de que, lamento decir que entre nosotros muy poco hacemos encuestas, es decir, entre la Iglesia de Cristo. No sé por qué, pero muy poco hacemos encuestas para poder darnos cuenta en qué es lo que necesitamos que mejorar. Y posiblemente, ¿verdad?, la razón número uno en por qué no hacemos encuestas es porque pues eso nos indica que vamos a tener que trabajar. Y a lo mejor no queremos trabajar para mejorar, sino que nos sintemos a gusto con el estado en el cual nos encontramos. Bueno, cualquier que sea la razón en por qué no se hacen encuestas, acudo al señor George Barnabas. Es una organización dirigida por este hombre que se preocupa por hacer encuestas de tiempo en tiempo concerniente a asuntos pertenecientes al estado de la iglesia. Y se ha hecho una encuesta y ellos han manifestado varias cosas que la iglesia o el estado de la iglesia se encuentra en nuestros días. Y claro que estamos hablando de una encuesta que se hace totalmente de denominaciones. Pero yo creo que nosotros, la Iglesia de Cristo, no estamos muy lejos de estas encuestas o de ese porcentaje de encuestas que se hacen. No sé si acaso se influyeron por este señor, pero sé bien que no está muy lejos la Iglesia de Cristo. Otra organización que con tiempo en tiempo examino para ver qué encuestas han hecho es el Pew Research Group. Y ellos también han hecho una encuesta concerniente al estado de la iglesia en Estados Unidos. Y casi algo similar. Y por lo tanto hemos visto nosotros que las deficiencias nuestras como Iglesia de Cristo aquí en el Río Grande, número uno, ¿verdad?, que ya hemos estudiado, es concerniente a nuestra asistencia. Y hablamos y estudiamos ya de esto cuando presentamos esto delante de nosotros, que es la asistencia, en la asistencia constante como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Recuerda que tenemos que ser fiel en nuestra asistencia a la iglesia. Esto lo viene a declarar Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Segundo, nos dimos cuenta de que entre las iglesias de Cristo se manifiesta un evangelismo ineficaz. Es decir, que como que la obra de evangelismo ya está perdiendo su apetito. La obra del evangelismo ya está perdiendo, ¿verdad?, el deseo de querer salir y evangelizar a personas, de hablarle a las personas perdidas en pecado de las buenas nuevas. No tanto salir colectivamente sonando puertas alrededor de aquí, sino que también individualmente venimos a perder el apetito. Ahora hay varias razones en por qué esto existe, pero vuelvo a repetir, la deficiencia entre las iglesias de Cristo del Río Grande, ¿verdad?, es un evangelismo ineficaz. Y tercero, estuvimos viendo
lo deficiente en enseñar a nuestros recién convertidos concerniente a la importancia del bautismo. Porque muchas veces sí nos aferramos en enseñar sobre el bautismo y que la persona que se encuentra en pecado venga a realizar su estado pecaminoso y qué es lo que tiene que hacer para salir de ese estado, pero fracasamos en continuar enseñando el resto concerniente al bautismo, porque hay mucho que enseñar sobre el tema del bautismo y muy pocas veces vemos nosotros, ¿verdad?, a los líderes o las iglesias enseñando esto. Y luego me parece que el último tema que estuvimos viendo antes de salir, ¿verdad?, fue el liderazgo ineficaz. El liderazgo ineficaz. Es decir, que la deficiencia entre nosotros, la iglesia de Cristo, es concerniente al liderazgo. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que cuando hablamos de liderazgo, pues claro, ¿verdad?, que hablamos de un liderazgo laico y hablamos de un liderazgo preparado. Y a lo que me refiero con esas palabras, con esas frases, es concerniente a hermanos que asumen la responsabilidad de una congregación y comienzan a enseñar y a predicar, pero nunca han tenido una enseñanza formal concerniente a las necesidades o el desarrollo de una congregación. Y eso necesariamente no está mal. Pero lo que quiero decir, ¿verdad?, es que se necesita una enseñanza formal para que podamos bien adestrar a la congregación a donde Dios quiere que esté. Recuerde que no estamos para servirnos a nosotros, sino que para cumplir la voluntad de Dios. Y con esto no estoy diciendo que los predicadores o las personas que se han preparado formalmente que son superiores a los laicos, de ninguna manera. Porque yo he visto en donde hermanos laicos, ¿verdad?, tienen mucho más conocimiento y se han desarrollado perfectamente bien. Todo depende del ánimo de la persona. Y hay predicadores que son pocos perezosos, que realmente se han ido a la escuela de predicar, pero que no tienen su corazón y su interés en de querer desarrollar como Dios quiere que un predicador se venga a desarrollar y a desarrollar una congregación. Por lo que estuvimos hablando un poco de eso, ¿verdad? Pero también miro yo que hay otra deficiencia en donde nosotros necesitamos que poner atención. Y todo esto lo que acabo de decir, ¿verdad?, es lo que George Barnabas y el Pew Research también nos da a entender, que hay deficiencias en esas áreas. Y nos hace entender que otra deficiencia es sobre la madurez congregacional. La madurez congregacional. La congregación, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, Dios tiene un propósito para ella. Y este propósito, el cual Dios tiene para su iglesia, y cuando digo yo iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia universal, que incluye a todas las iglesias de Cristo de Río Grande y de todo el mundo. Cuando usa la palabra congregacional, me estoy refiriendo a nosotros individualmente, a congregaciones individuales también. La congregación de McAllen, la congregación de Westlack, o la congregación de cerca, ¿verdad? Ahora, yo no conozco mucho de estas congregaciones, pero sé bien que existen deficiencias, y una de ellas es la madurez congregacional. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, bueno, si hay una deficiencia en madurez congregacional, tenemos que entender que la congregación pasa por diferentes etapas. Y esto es lo que quiero hablar en esta ocasión. Las etapas congregacionales o en la congregación.
finalmente, pues tenemos la etapa de la planificación, y todo esto es bíblico, hermanos. Usted recuerda que la planificación de la primera congregación, es decir, la primera iglesia de Cristo, empieza en la eternidad, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahí estamos viendo a la deidad, estamos viendo al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo planificando la iglesia de Cristo. Pero para que existiera la iglesia, tenía alguien que derramar sangre para que la sangre pudiese quitar el pecado de la persona, y al quitar el pecado de la persona, entonces tal persona ya limpia de pecado iba a ser consagrada a un cuerpo religioso. Y la deidad estuvo platicando y hablando de todo esto, y eso lo miramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Esta parte se llama la parte de planificación. Y miramos nosotros que esta planificación, noten, empieza en la eternidad y se viene a manifestar en la dispensación mosaica, en Isaías capítulo 2, 1 al 4, y Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4, Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, y le ponemos etcétera, ¿verdad? Porque ya conocemos los versículos. Pero noten, aquí está el estado de la planificación de la iglesia que se debía de establecer en Jerusalén. La primera iglesia, o congregación más bien dicho, ¿verdad?, que se debía establecer en Jerusalén. Y miramos que ¿verdad?, es la etapa de la planificación. Ahora, cuando se empieza, miramos nosotros, ¿verdad?, que entra en la segunda etapa. En la segunda etapa, ¿verdad?, es concerniente a la confirmación. ¿Okay? Y esta palabra confirmación la encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 22. En Hechos capítulo 14, versículo 22, aquí también se encuentra estas etapas congregacionales. En Hechos 14 y versículo 21, en Hechos capítulo 13, y versículo 1, ahí está el estado de planificación. Fíjense que está planificando ya la iglesia o las iglesias o las congregaciones en la región de Galacia. Es el Espíritu Santo. Porque noten lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Nerge, Lucio de Cirene, y luego menciona otros nombres ahí, ¿verdad? Pero noten el versículo 2 donde dice el Espíritu Santo que se apartase a Bernabé y a Pablo para la obra a que los he llamado. Y esto es la planificación de las iglesias en Galacia. Solo que esta etapa de planificación se encuentra en la Biblia. Antes, miren, primero está Jerusalén, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 1, y luego está la congregación en Antioquía, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21, y luego está en la región de Galacia. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 1, y podemos poner hasta el 14, el último versículo 14, para que miremos que este concepto es bíblico, es decir, la planificación. ¿Ok? Se está planificando la iglesia
La congregación en Jerusalén creció 500 miembros y más, bueno, 5,000 y más, ¿verdad? Y miramos nosotros que en Antioquía, Hechos capítulo 13, nos da a entender que había organización, etc. Pero es el plan o la etapa de la panificación. Pero luego también miramos que hay una etapa de confirmación, y la etapa de confirmación simplemente quiere decir la palabra griega ahí, ¿verdad? De establecer, de organizar y de madurar. Es la definición lexicógrafa de la palabra griega para la palabra confirmar o confirmación. Miramos nosotros que esta etapa, ¿verdad? Aquí miramos que se lleva todo esto: establecer, confirmar, hacer maduro, fuerte, madurez. ¿Okay? La definición de la palabra confirmar. Ahora, no nos queda tiempo para hablar, por ejemplo, qué tanto tiempo se lleva en esta etapa. En aquel entonces miramos nosotros que era rápidamente, y déjenme decirles por qué. Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, el Espíritu Santo estaba sobre algunos miembros, es decir, los apóstoles imponían las manos e inmediatamente recibían los dones milagrosos. Y entonces se podía hacer mucho más las cosas rápidamente. Era la iglesia en su infancia y estaba creciendo. Hoy en día, usted y yo como cristianos no tenemos la capacidad que tuvieron los primeros cristianos. Ahora los tienen que enseñar. Y cuando llegamos a la enseñanza, depende en el maestro, su conocimiento, sus deseos de querer enseñar rápidamente, pero también depende en el estudiante, su deseo de querer aprender y de hacer las cosas. Solo que hay muchas cosas que uno tiene que considerar en por qué se lleva tiempo. ¿Qué tanto tiempo se llevó la congregación de Jerusalén para llegar al punto que llegó? Usted lo puede figurar, ahí están los versículos. ¿Qué tanto tiempo se llevó para llegar al estado de organizarse y planificación toda la iglesia de Antioquía? Dice la Biblia que Bernabé y Pablo estuvieron ahí, ¿qué? Un año. ¿Me dice así? Sí. Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26 habla de eso. Solo que todo depende. Galacia, pues miramos nosotros en Galacia, versículo 23, dice que cuando Pablo confirmó, inmediatamente se vino ¿qué? A organizar. Y lo podemos poner aquí, ¿verdad? La organización. Organización bíblica. ¿Ok? Y esto es en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Y esto es Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y esto aquí es Hechos, capítulo 14, versículo 21. Pero he puesto varios versículos para que miren que este proceso se enseña también en otras partes del Nuevo Testamento. En este proceso de aquí, ¿quién es el que está trabajando y obrando arduramente? Es el predicador. El predicador. El predicador es lo que hace todo esto. En este trabajo, el predicador es el que tiene la autoridad delegada por Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, ¿verdad?, que nadie menosprecie ¿qué? Tu autoridad. Noten lo que dice Tito 2:15. En Tito capítulo 2, versículo 15, miramos nosotros que la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Tito 2:15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Está hablando a Tito, y Tito tenía el poder para qué. Versículo 10 del capítulo 3: si algún hombre
que causa división después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. El predicador tenía autoridad. ¿Ok? Solo que todo este proceso aquí es del predicador. Pero cuando ya llega a la organización bíblica, ya cambian las cosas. Los ancianos ahora son los que tienen la autoridad delegada por Dios y el predicador se somete a esa autoridad. ¿Entendemos? Ya de aquí en adelante, en las demás etapas, ¿verdad? Aquí son los ancianos, el evangelista, que es el predicador, y el maestro. ¿Ok? ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la madurez congregacional? Pues noten, hermanos, que el predicador tiene trabajo que hacer. No viene para pasar unas vacaciones en la ciudad, sino que viene para trabajar arduramente, para llegar Hay ocasiones que ya están planificadas, que ya están establecidas, como Pablo y Bernabé llegaron a una congregación de Antioquía que ya estaba establecida. ¿Que establecieron quién? Los que salieron de Jerusalén, versículo 11 y capítulo 11, versículo 19, por causa de la persecución que hubo a causa de Esteban. Ellos se establecieron, pero no tenían la capacidad para poder seguir las siguientes etapas del desarrollo de una congregación. Por eso vino Bernabé y por eso vino Pablo. ¿Para qué? Para confirmar. Pero el predicador tiene la capacidad para planificar, para establecer, para confirmar y para organizar. Se le enseña para que él pueda desarrollar todo esto. Ahora, ¿es trabajo? Claro que sí es trabajo. Porque el predicador tiene su propia familia también. Y si su familia está joven, ¿verdad? También los tiene que atenderlos. Tiene a su esposa. Aparte de eso, va a tener a la congregación. Y aquí, en la planificación, bueno, aquí me falló uno, ¿verdad? Porque esto debe de ser fe. Esto debe de ser fe. Y el punto B debe de ser evangelismo. ¿Ok? Y esto debe de ser Hechos, capítulo 13, versículo 1. Y esto debe ser Hechos, capítulo 14, y versículo 21. Porque noten el evangelismo. Yo durante mi vida, hermanos, como predicadores, mi familia y yo hemos establecido 5 congregaciones, desde abajo hasta desarrollarse. Y me acuerdo yo que la congregación que se estableció en San Marcos, yo me llevaba a mis niños pequeños y íbamos a sonar puertas. Pero ese es el tipo de evangelismo. Y después de que comenzó a crecer la congregación, entonces ya comencé a confirmar, comencé a enseñar a hermanos para que los hermanos ya pudieran ayudarme en lo que tenía que hacer. Al principio, yo dirigía cantos, yo dirigía oraciones, yo predicaba, yo administraba en el Señor, hacía todo. Pero ya con el tiempo que fue creciendo la congregación, hubo hermanos que ya comenzaron a hacer todo esto. Y digo todo esto para decir que en el evangelismo, en la etapa del evangelismo, no solamente es de llevar a bautizar, pero hay clases que dar. Clases para enseñarle a los recién convertidos, por ejemplo, cuál es el significado del bautismo. Clases sobre los testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Clases sobre la iglesia. Clases sobre la cena del Señor, la oración, el canto, etc., la disciplina, todo eso. Y cuando ya entonces enseñaba clases de eso, ¿verdad?, le enseñaba a los hermanos para que ellos salieran a enseñar a otras personas. Esto es el proceso. ¿Qué tanto tiempo se lleva? Vuelvo a repetir, todo depende de la congregación. Pero ya cuando llegamos al punto de la confirmación, es más para seleccionar a maestros, para ya comenzar a preparar a hermanos para que vengan a desarrollar este concepto bíblico. Y aquí las clases cambian, son diferentes.
Ya no son las clases básicas que acabo de nombrar, sino que son unas clases más, un poquito más profundas, como hermenéutica, homilética, cómo resolver problemas, etc. Ya son clases más difíciles y más profundas aquí en esto para establecer, porque ya se está organizando los maestros y los hermanos que van a estar atendiendo la congregación. Esa es otra etapa. Y luego viene la etapa de la organización bíblica. Ya cuando se viene esta etapa a desarrollar y se establece, el predicador ya por lo menos puede descansar un poco, porque ahora, como dicen en inglés, ¿verdad? Ahora the monkey on the back of the elders, ¿no? Entonces miramos nosotros que los ancianos son los que se encargan de un momento en adelante. Pero a esto me refiero cuando hablo de una madurez congregacional. Y muchas congregaciones entre nosotros de habla español, ¿verdad? Muy poco sabemos de esta etapa. No proseguimos hacia estos lugares. Hay congregaciones que ya tienen 50, 15, 20, 50 años establecidas y no han llegado a este punto. ¿Que no es así? Solo que estos son las etapas congregacionales. Ya no me queda mucho tiempo, solo que le doy tiempo a ustedes para que hagan preguntas, comentarios. ¿No tienen preguntas? Nosotros, gracias a Dios, hermano, que ya hemos llegado hasta este punto. Ahora, todavía estamos entre estos dos puntos confirmando y pues ya la organización bíblica ya se ha llevado a cabo. ¿Cómo sería bueno que hubieran más hermanos, ¿verdad?, que estuvieran envueltos, involucrados en la organización bíblica, como ancianos y diáconos? Los ancianos necesitan más diáconos para que puedan hacer el trabajo. Y claro que también sería malo otra persona para el ancianato, ¿verdad?, para que ya se vuelva a establecer ya los cuatro, ¿verdad?, 5. Pero gracias a Dios el Señor nos ha concedido oportunidad para poder llegar a este punto. Y ya llegando a este punto, ¿verdad?, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la segunda parte de la clase, por el tiempo no me queda. De este punto en adelante, hermanos, ya entonces comienza uno a perfeccionar, a madurar. ¿A quién? A los santos, a ustedes. Porque el trabajo no es de los ancianos y no es mío, es de todos nosotros cooperando uno con el otro. Porque cada uno de ustedes tiene un don que Dios les ha concedido. Esto claramente lo miramos nosotros en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y usted tiene que encontrar eso, lo que Dios le ha concedido, para que lo pueda perfeccionar. Esto es lo que habla Efesios, capítulo 4, versículo 12, para perfeccionar a los santos. Noten, para la obra de su ministerio. Usted tiene un ministerio. ¿Sabe cuál es su ministerio dentro de este cuerpo de Cristo? No es de venir y sentarse aquí nomás y escuchar al predicador y luego irse para la casa. Usted tiene un ministerio, usted tiene que ser un miembro activo. Quizás Dios le haya llamado para que sea maestro o maestra de clase. Quizás Dios le ha llamado para que sea diácono o anciano. Quizás Dios le ha llamado para que sea maestro de clase bíblica. Quizás Dios le haya llamado, ¿verdad?, para otras cosas que se necesitan dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero usted tiene que perfeccionar ese don. Y la palabra perfeccionar quiere decir pulirlo hasta que lo pueda desarrollar correctamente delante de Dios. Es lo que quiere decir la palabra. Catecismo de la palabra griega. Entonces, todo esto, noten con qué fin, dice el versículo 12, la conclusión, para la edificación de qué? Del cuerpo, hermano.
para la edificación del cuerpo, para que podamos madurarnos. Y luego ya después de que lleguemos a este punto, ¿verdad?, el círculo comienza nuevamente. Quizás algunos de aquí salgan y establezcan una congregación en otra parte de la ciudad. Qué bueno. Pero van a tener que pasar por lo mismo. Dios no quiere que nos quedemos estancados en un solo lugar y que vengamos a crecer, ¿verdad?, para que compren el terreno de aquí hasta el freeway y de aquí hasta el 7, ¿verdad?, sino que vengamos a crecer para que lo vengamos a expandir, para que vengamos nosotros crecer y salir y pues establecer como lo hicieron los miembros de la congregación de Jerusalén. ¿Entendemos? Pero lo que vuelvo a repetir, ¿cuál es su ministerio? ¿A qué lo ha llamado Dios? No le ha llamado Dios para que vengan a solamente ser benchwarmers, como se llama en inglés, ¿verdad?, a calentar bancas. Dios no le ha llamado para que haga eso. Dios le ha llamado para que venga a ser activo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y cómo se está viendo su actividad para la edificación del cuerpo? Es la pregunta que nos debemos de contestar. Y si acaso no tenemos respuesta a eso, entonces es una licencia que tenemos. Licencia. Que la congregación llegue, el americano lo pone de esta manera, a well-oiled machine. El hermano Abel sabe de mecánica, ¿verdad? Cuando un motor está corriendo bien, se oye bien, ¿verdad? Todo está trabajando el puntito, el pistón, todo está trabajando bien. Pero cuando no está trabajando bien, ahí falla en algo, el que es buen mecánico lo va a notar. Y así también la iglesia. La iglesia debe de correr en sus 8 cilindros, porque no somos de 4 cilindros, somos de 8 cilindros. Y tienen que oírse bien, tienen que estar el sonido bien. Pero cuando el sonido está, algo está mal. ¿Mande? Con todos los caballos. Así es. Pregunta o comentario, hermanos. Sí, hermano. No, muy bien explicado. Requiere valentía, ¿verdad? Soltar el miedo y valentía, ¿verdad? Para hacer todo para el Señor. Yo me admiro, ¿verdad? Y yo lo ponen, quizás no venga a vergüenza, ¿verdad? Pero el hermano no, porque desde que creció, lo que ha crecido el hermano. Y tiene deseo de un día predicar y se le está enseñando para que llegue a ese punto. Un día. Y él tiene deseo. Ese deseo está dentro de mí, ¿verdad? Y espero que te diga uno para oírlo. Pero así como él tiene el deseo, todos ustedes, hermanos, deben de tener el deseo. Todos deben tener el deseo. Un día. Pero, y siempre me recuerdo, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si lo veo traído o no, pero en el momento que el hermano estaba siendo bautizado, mi madre tomó el último suspiro en esta tierra. Fue cuando mi madre murió. A la misma hora que mi hermano fue bautizado, mi mamá murió esa hora, porque mi hermano muy hermoso. Y siempre lo recuerdo. Pero ha crecido el hermano bastante, y gracias a Dios. Me gusta ponerle ganas, ¿verdad? Y si Dios me va a usar, ¿verdad? Pues adelante. Algún día estaré en iglesia, 15 minutos, soltar la rienda. Pero no nomás un varón, sino que también las hermanas tienen su respectiva área de trabajar, ¿verdad? Y ahora Nancy también va a lo mismo. Ya era poco a poco. Y gracias a Dios que sí. Y luego los jovencitos que se han bautizado también. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Para madurarlos, para ayudarles, para que crezcan, para que lleguen a ese punto. ¿Alguien más? Muy bien. Pues entonces no hay más, ya este tiempo se me terminó. Gracias por su atención, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando. Y si acaso en esta ocasión se encuentra una persona o personas con necesidad en su vida y quieren arreglar esos asuntos con Dios, pues
este es el momento. Si podemos ayudarle con oración, los ancianos están listos y preparados para orar por usted. Si acaso es algo mucho más profundo y necesitan que hablar privado con ellos, los banqueos están listos para ayudarles en todo esto. Pero le estamos invitando para que pasen al frente y lo hagan saber mientras que el hermano nos dirige canto de invitación. Por favor.